Hola a todos y todas. Soy muy fuerte, ¿no? Bueno, estoy bien. Empezamos ahora mismo, aula Uberta. Hoy tenemos con nosotros a Elena Flores Márquez, que es psicóloga clínica de la Unidad de Conductas Adictivas del Adolescente en el área de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es licenciada en psicología, diplomada en mediación por la integración social, psicóloga especialista en psicología clínica por el Consorcio Sanitario de Terrassa, miembro del Grupo de Trabajo Adolescentes Jóvenes de la Coordinadora Jove de CAS de Cataluña, miembro del Grupo de Trabajo Juego Patológica y otras adicciones no tóxicas de la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Y hoy nos va a hacer una charla sobre el uso por parte de los niños y de los adolescentes de las pantallas. Y bueno, ya sin más dilación, pues le paso la palabra. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, la hago en castellano, que me parece que había alguna petición. Si no, pues jo que sé, jo a vegades parlo en català, sobretot en un context escolar, me salto enseguida. ¿Vale? Bé, la idea es, ya en unas diapos preparadas y yo os explico un poco mi experiencia y lo que sé, pero si en algún momento a alguien le apetece intervenir, pues yo agradecería un poco no ser la única que habla, ¿vale? O sea, no hace falta que nos esperemos al final igual para hacer preguntas o comentarios o lo que sea. Y si alguien no está de acuerdo en algo, pues también lo puede decir, ¿eh? Un poco lo que os venía a presentar es la imagen de la actualidad en cuanto a epidemiología, en relación a pantallas, el uso actual de pantallas en nuestro país. Luego un poco de conceptos de qué estamos hablando cuando hablamos de uso de pantallas en menores y los tres elementos que son principales para mí cuando hablamos de pantallas, que son pues, el menor, la pantalla y el adulto que está con este menor, ¿eh? Bueno, esto es un poco para contextualizar dónde estoy, porque siempre pienso que cuando alguien habla es interesante saber desde dónde habla, porque cada punto de vista es distinto, ¿no? Yo me dedico a las adicciones en menores, que son diferentes en Cataluña que en adultos. Sabéis que cuando alguien se atiende en adicciones, un menor no puede escoger ser atendido, se atiende y punto. En cambio, los adultos sí que voluntariamente tienen que acudir a un centro, ¿no? A ser atendidos. Esto cambia un poco la intervención que hacemos con el menor, que normalmente no quiere venir a vernos, ¿eh? Hay que ganárselo mucho, ¿no? Hay que ser muy simpática, todas estas cosas, ¿eh? Luego las adicciones funcionan diferentes si hablamos de sustancias que si hablamos de comportamental. Todo el tema de pantallas, juego patológico, de azar, tragaperras, todo esto es diferente. Unas cosas se atienden en el CAS o en el CESMIC si es de menores y las otras pues vienen a las unidades especializadas como la nuestra. Entonces yo estoy aquí ubicada, muy poco conectada con la realidad del día a día de los barrios, porque estoy en un hospital, la gente tiene que hacer mucho traslado para llegar ahí y acabamos viendo pacientes con patología dual, que es que tienen un trastorno de salud mental más un problema de adicción. Son problemas que llevan una larga evolución, ¿no? Y con mucho problema y mucho malestar a su alrededor. Entonces, mi punto de vista es muy determinado, ¿eh? Está muy condicionado por mi realidad, porque yo tengo la impresión que todos los adolescentes están fatal, ¿no? No es así, pero un poco sí. ¿Vale? Entonces, os presento esta encuesta que hicieron desde UNICEF, esto es de finales del 21. No hay encuestas más actualizadas todavía. Ahora yo creo que en este año saldrá la de Estudes, que es nacional también, pero esta es de lo más actual que tenemos. Se hizo a 2 millones de estudiantes de la ESO en todo el país y también aquí hay como un sesgo positivo porque se hizo a estudiantes. No estamos hablando de personas no escolarizadas, aunque la escolaridad es obligatoria, pero estos nenes y nenas iban a clase, ¿eh? Para hacer estas preguntas. O sea que un poco los datos pueden ser algo positivos, entiendo yo. Según esta encuesta que se hizo, hablaba que más de un 31% de estudiantes usaba más de 5 horas al día las pantallas y este porcentaje aumentaba a la mitad prácticamente de la población cuando hablábamos del fin de semana. O sea que estamos hablando de unas horas potentes de uso de pantallas fuera de las escuelas, ¿eh? Otro dato importante es que más de la mitad reconocían que se llevaban el móvil a las habitaciones y un cuarto prácticamente de estos estudiantes usaban las pantallas después de la medianoche, que luego esto hemos visto que es un dato, un factor de riesgo, ¿eh? De todo lo relacionado con pantallas. Bien, me pondré aquí que veré un poco más. Esta os la pongo porque habla sobre las emociones, sobre cómo interpretan o cómo viven los menores las pantallas. Como veis, prácticamente la totalidad de los menores usan las pantallas para pasarlo bien, para disfrutar, para divertirse, para desconectar, para relajarse, todo
lo hacen para estar bien, lo hacen para estar bien, ¿eh? Es importante tener esto en cuenta porque si nuestro discurso hacia las pantallas es negativo, nos alejamos de lo que entienden los menores. O sea, la realidad de ellos es que, ostras, esto me aporta cosas positivas, ¿qué me estás contando? No te enteras de nada, ¿no? Si demonizamos las pantallas y todo es así como muy punitivo, pues nos desconectamos. Luego otro dato importante es que casi la mitad lo usaban para evitar la soledad o porque se sentían solos. La soledad es un factor de riesgo para todos los diagnósticos de salud mental, ¿vale? O sea, que es también a tener en cuenta. ¿Qué más sabemos de esta encuesta? Cuando se habla de uso problemático de Internet, de uso general de Internet, sobre todo redes, se hablaba que un 33% más o menos podían estar teniendo un uso problemático. Este porcentaje era mayor en chicas que en chicos y más en chicas de la segunda mitad de la ESO, de tercero y cuarto de la ESO, ¿sí? Evidentemente tenían menos variedad de ocio porque estaban más conectadas y lo que sí que referían era menos bienestar general, menos integración social y menos satisfacción y una triple tasa de depresión en esta población que en el resto de población. Tenemos luego el sector de videojuegos, ¿no? Videojuegos, pues más o menos casi un 20% podríamos hablar de que tenían problemas con los videojuegos. Esto se da más en chicos que en chicas, mucho más en chicos normalmente. Y hay tasas más altas cuando los videojuegos son recomendados para mayores de edad, cuando las conexiones son nocturnas y cuando este juego es diario. Estos chicos, igual que las chicas, hablaban de menos bienestar, integración, insatisfacción y esta triple tasa de depresión. En cuanto a pantallas, nos queda todo el tema del juego con dinero online, ¿vale? Este porcentaje es mucho menor, hablábamos de un 0,5% de estudiantes que podían estar teniendo problemas con el juego, con jugar dinero online. Más o menos salía que un 3,6% había apostado y 4 o 5 veces más eran chicos. Sobre todo se gastan dinero en videojuegos, luego en las webs de apuestas y luego en las aplicaciones específicas. Como porcentaje no parece muy elevado si lo comparamos con lo anterior, ¿no? Pero si nos vamos a los datos absolutos, al valor absoluto, sabemos que más de 70.000 estudiantes de la ESO han gastado dinero online, ¿vale? Esto ya como que impresiona un poquito más, ¿eh? ¿Qué más nos dice esta encuesta interesante? Pues también preguntaron sobre las costumbres o uso de pantallas en sus familias. ¿Y qué averiguaron? Pues que menos de un 30% hablaba que en su casa había normas o límites respecto a las pantallas y que casi un 37% de las familias comían con el móvil en la mesa, usando el móvil en la mesa, ¿vale? Este dato también es significativo porque se relaciona con todos los factores de riesgo de uso de pantallas. Aquí no se ve nada, pero es el sexting, el grooming, la dark web, las conexiones nocturnas, el uso problemático de Internet. Es decir, que las familias usemos el móvil en las comidas, el uso que hacemos nosotros impacta directamente en los problemas que pueden tener con las pantallas los menores, ¿vale? Esto va un poco por aquí, ¿eh? Es decir, las normas del control parental disminuyen las prácticas de riesgo online y son necesarias al final, ¿eh? Bueno, esta la puso Natalia el otro día, me parece, en el Colegio de Médicos, se la ha cogido a él, ¿eh? Así como últimos datos, porque hizo una revisión como más actualizada de lo que sabemos de pantallas y veíamos como estos puntos, ¿eh? A más uso, más probabilidad de presentar malestar. Esto históricamente se hablaba de uso de horas con adicción, no es directamente proporcional. O sea, más horas de uso no hay más adicción, no es que haya una adicción, esto no va así literalmente, pero sí que a más uso, más problemas, ¿eh? Más probabilidad de tener problemas. Este también es interesante. El uso de redes lo vemos más, y esto es la clínica, lo vemos así, más como un indicador de salud mental, es decir, cuando hay mucho problema con redes suele ser que hay problemas de salud mental, más que al revés, más que un factor de riesgo, ¿sí? Una persona que no tiene problemas de salud mental y usa no hace un uso muy problemático de redes normalmente, ¿eh? Se puede dar el caso, pero no siempre es así. Las redes cumplen, a nivel de salud mental, un papel muy importante de apoyo, ¿no? Todas las personas de colectivos minoritarios, todas las personas de enfermedades minoritarias, todas las personas con problemas de salud mental que igual en su entorno inmediato no han encontrado ese apoyo, en redes sí que lo pueden encontrar. Ese papel es importante y a tener en cuenta también, es decir, no todo lo malo lo que pasa, ¿eh?
Necesitamos más estudios, esto seguro, longitudinales, porque lo que sabemos es ahora, y nos encontramos en este debate de, bueno, pero les quitamos o no les quitamos las pantallas, nos estamos pasando, hay que acotar o no. Claro, para hacer comprobaciones igual deberíamos hacer como limpio, estudiar, ¿no? Cosas que no se pueden hacer. O sea que vamos un poco así a traspiés en cuanto a los estudios. No tenemos evidencia de causalidad, lo que decía, de el uso de pantallas y trastornos mentales, esto es de comorbilidad, ¿sí? Y lo que sabemos que más nos impacta de manera negativa es la comparación social desfavorable. Viene Semana Santa y todo el mundo se va, ¿no? Viene ahora el veranito, todo el mundo pone cuerpos en bikini, y lo comparo con el mío, si yo no estoy satisfecha con mi cuerpo, o esto me impacta, ¿no? De una manera muy importante, entonces eso me hace más mal, que si a mí me da igual los bikinis y todo esto, ¿eh? ¿Sí? Por lo tanto, importante también, toda la gente que trabaja con menores, tanto en escuelas como pediatría y demás, incorporar las preguntas relacionadas con las pantallas, igual que empezamos a incorporar en su momento las preguntas de tóxicos, ¿no? O incorporamos las preguntas sobre conducta sexual, pues también hay que incorporar las preguntas sobre pantallas. Pasa una cosa súper curiosa cuando hablas con adolescentes, que a veces te explican cosas y igual tú das por hecho que es presencial eso que está pasando y es online. Luego descubres que esa discusión que tuvieron con su madre mientras... Digo, pero tú no estabas en el instituto. Sí, pero esto era por WhatsApp. Pues tienen unos pollos por WhatsApp, ¿no? Muy significativos. O con la novia se han peleado y... Pero es que la novia, pero tu novia no es de Valencia, pero no entiendo... Ah, no, pero es que está toda una serie de mucha dificultad y confusión a la hora del discurso. No sabes si es online o presencial lo que te están diciendo, o sea que hay que preguntar y no dar por hecho que todo es presencial, ¿eh? Bueno, y esto del marco regulatorio, sí que la gente que nos dedicamos a esto vemos que hace falta mejorar este marco regulatorio sobre el uso de pantallas, que tenemos, siempre va por detrás y esto pues hace falta mejorarlo. En cuanto a pantallas, ¿qué tenemos? ¿Qué dificultades nos podemos encontrar? O la gente, ¿no? ¿Qué nos transmite de preocupaciones? Bueno, pues hay un tema en relación a los contenidos, ya sea contenidos por violencia, por contenido sexual, por contenido de, pues esto, de trastorno de conducta alimentaria, que sea de autolesiones, todo tema de contenido que a las familias les preocupa esto. Luego tenemos todo el tema de estafas, robos, acoso, ¿no? Todo el tema de delitos a través de las redes, ¿no? El ciberbullying y todo esto. Y luego también tenemos todo el tema de sobreuso de las pantallas, reduciendo el círculo social, ¿no? Y el tipo de actividad que hacemos, de ocio y todo esto, ¿vale? En realidad, yo lo que me dedico es esto, esta parte de aquí. Yo no hago delitos, ¿eh? Y esta parte de contenido lo ven más igual otros compañeros de salud mental, ¿vale? Pero al final acabas viendo un poco de todo porque las consultas y la preocupación es generalizada, ¿eh? Pero sí que es importante diferenciar a nivel de conceptos lo que sabemos. Cuando hablamos de adicción, si estamos diciendo que la mitad de la población juvenil se conecta más de 5 horas diarias el fin de semana, pues no tenemos en cuenta las horas de conexión para hablar de adicción, ¿vale? Podríamos hablar que entre el uso y sobreuso hay una línea muy fina y entre sobreuso y adicción también hay otra línea fina, ¿vale? El sobreuso, hablaríamos de sobreuso cuando hay alguna afectación en la vida diaria de la persona, pero no es de manera globalizada y se suele regular solo, no necesita como intervención. El ejemplo típico es Navidad. Un regalo tecnológico en Navidad, vienen vacaciones, tengo más tiempo, ¿no? Se pegan un hinchón de conectarse, de jugar o lo que sea. Puede pasar segundo trimestre, como estamos ahí como muy puestos, bajan las notas, ¿no? Y del susto, tercer trimestre remontamos y estamos mejor, ¿sí? Porque todos nos ponemos un poco, tanto el menor como la familia al día, y la cosa remonta. Eso era un sobreuso, no era una adicción, ¿vale? La adicción hay una afectación global de todas las áreas importantes y significativas de la persona, ¿sí? En los momentos iniciales de la adicción puede ser difícil de diferenciar con la conducta normal. ¿Por qué? Porque todos están todo el puñetero día conectados, ¿vale? Y porque a todos les cuesta ponerse a estudiar y porque todos llega un momento que igual, ostras, ya no me apetece tanto ir al fútbol, ¿no? O sea, que podemos notar cambios propios de la etapa evolutiva de la adolescencia que se nos juntan o solapan con la adicción y nos cuesta como diferenciarlo, ¿vale? Hay que estar presente, ¿vale? Hay que analizar estos cambios y estar atentos a las señales de alarma, ¿eh? La adicción es gradual, por lo tanto, las señales de alarma tienen que ser repetidas y sostenidas en el tiempo, ¿eh? Esto en cuanto a adicción.
Luego tenemos todo el tema del ciberbullying, ¿no? Del acoso, de todo esto, que sería un mal uso y un delito. No sería un trastorno mental, ¿vale? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se puede callar? Vale. Venga. Importante tener en cuenta, no todos los jugadores excesivos hacen una adicción, y esto es lo que os decía, tiene que haber consecuencias negativas en todas las áreas de la persona y requiere además que haya una dependencia psicológica. ¿Qué es esto? Un craving, que es un deseo de jugar incontrolable que genera mucho malestar. Una focalización atencional es cuando hablo de esto, solo pienso en esto, en todos lados veo cosas relacionadas con la tecnología y es lo único que me interesa. Y cuando se ve afectado el estado de ánimo, lo típico que nos explicáis las familias es la irritabilidad, ¿no? Que están como que no se aguantan ni ellos, muy irritables, o puede ser que los veo súper eufóricos porque la partida les ha ido bien, ¿no? Y luego un bajón. Esto también pasa en redes, ¿eh? Luego hablamos de género. Y luego una incapacidad sobre el propio control, que es un criterio diagnóstico. Esto sería en lo que nos basamos para hacer los diagnósticos nosotros. Nos basamos en el DSM, que es la Biblia de los diagnósticos en salud mental. Desde hace de manera muy reciente, el Internet Gaming Disorder forma parte de un trastorno, o sea, de los trastornos mentales, se considera como tal, y requiere que se cumplan mínimo 5 de estos criterios durante un periodo de 12 meses, ¿vale? Los clínicos pensamos que esto no está pensado para menores, porque aguantar esto 12 meses supone un deterioro muy significativo en la vida de este menor y hay que actuar antes, ¿eh? O sea, esto está pensado de manera generalizada, pero no para menores. Bueno, es una preocupación excesiva, la abstinencia que os decía, ¿no? Que es este deseo de jugar, la tolerancia, que sabéis que es que cada vez necesito más para estar igual de bien, ¿no? O para no estar mal. Los intentos de disminuir y no poder, la pérdida de interés por otras cosas y seguir jugando a pesar de que conocen los problemas que esto les genera, ¿vale? Los engaños y las mentiras y las promesas y todo esto forma parte de la sintomatología típica de una adicción, que esto genera mucho conflicto normalmente en las familias, ¿vale? Y forma parte de esto. Luego el escapar del malestar es un motivo de juego típico que genera adicción, porque no lo hago para pasármelo bien, sino para no pasarlo mal, ¿eh? Bueno, aquí pongo algunos datos así más, ¿vale? Pero que no es ya muy filaprim, diguéssim, ¿eh? Cuanto más joven, más riesgo. Cuando hay inestabilidad afectiva, pues que lo pasamos mal, llevamos una mala racha, más riesgo. Cuando haya una baja autoestima, más riesgo. Cuando soy súper tímido o tengo pocas habilidades sociales, más riesgo. Cuando me siento solo, ¿no? Y en cuanto a la familia, también regula esto. Si somos una familia súper tecnológica, si no estamos presentes, si estamos demasiado presentes, somos súper autoritarios. Bueno, todo esto pues, también tiene un efecto, ¿eh? sobre el riesgo. Luego aquí algunos estudios, pienso, bueno, esto es ya más de Internet. Otra cosa que no os he puesto, que pensar, os he comentado los criterios diagnósticos porque lo que se considera trastorno mental, y lo que tenemos hoy en día considerado como trastorno mental es el trastorno por videojuegos. O sea, los nenes que juegan excesivamente a videojuegos. Todo el tema relacionado con redes sociales, hoy por hoy, no está configurado como un trastorno mental, ¿vale? Lo que nos estamos encontrando son las mismas dificultades que la gente que hace videojuegos, ¿sí? Con el INRI, que en redes están las chicas y videojuegos los chicos. Por lo tanto, si tienes un diagnóstico, hay más estudios sobre ello, hay más tratamientos sobre ello, hay más presupuestos sobre ello que sobre redes. Por otra vez, las chicas van detrás de esto, ¿vale? No hay tantos recursos para las chicas, pero es una cuestión de género, ¿eh? ¿Qué señales nos podemos encontrar como familias que nos tengan que llamar la atención o tenemos que poner el foco en relación a las pantallas con nuestros menores? Venga. Cuando hacen cosas raras con el sueño, se van a dormir súper tarde, se levantan súper tarde, ¿no? O a veces también hay algunos que se levantan súper pronto porque tienen que vigilar la guarida y tienen turno de primera hora de la mañana, cosas de estas, ¿eh? Pero normalmente cambios en el sueño, que sabéis que en la adolescencia también hay cambios en el sueño, ¿eh? Pero cambios en el sueño o cambios en la ingesta. Dejo de comer porque estoy ahí liado y puedo olvidarme de cenar, ¿no? O picoteo, como muy rápido, todo este tipo de cosas. Descuidar otras actividades importantes. Cuando las familias os preocupáis y tenéis una queja sobre algo que está pasando, normalmente pasa algo, porque conocéis mucho a vuestros hijos. Entonces, cuando os quejáis, es que pasa algo normalmente, ¿vale?
Lo que os decía del estado de ánimo, de la irritabilidad, se ponen agresivos, tiran cosas, rompen cosas. Cuando hay una pérdida importante de noción del tiempo, cuando hay mentiras, cuando hay menos atención por la higiene, cuesta que vayan a la ducha, cuesta que se laven el pelo, se lo corten, cuesta que se corten las uñas. Me he encontrado casos de chicos que hacían sus necesidades en la habitación, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Cambios en el estilo de ocio, nos tiene que dar muchas pistas, dejamos de estar con los amigos de siempre o empezamos a hablar de otros amigos que pueden ser, ¿no? De América, de Albacete, de otros sitios así. Esto también os preocupa mucho normalmente, ¿sí? Y esto es muy significativo porque pegan un bajón importante. Y cuando empiezan esto, ¿no? Y ahora los cascos, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuándo, y solo a todas horas quieren regalos tecnológicos, ¿no? Y de una manera muy insistente, ¿vale? Esto es un poco lo que os quería explicar sobre la epidemiología y sobre los conceptos, para saber un poco de qué hablamos, porque para nosotros es diferente hablar de trastorno por videojuegos, de abuso de redes sociales, de pantallas, y a nivel de estudios también tiene mucha implicación porque no hay un consenso universal sobre eso, y luego esto pues, hace que haya menos evidencia científica para actuar, ¿vale? ¿Por qué me interesa eso? Porque luego las familias nos pedís pautas concretas. Y yo puedo daros pautas basadas en mi experiencia laboral y basadas en mi experiencia vital, pero no sobre la evidencia científica porque no existe, ¿vale? Esta demanda que hacéis las familias normalmente es algo que de manera honesta no deberíamos hacer, ¿sí? Porque no sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre cómo actuar en pantallas, ya sea de pequeñitos o de más mayores, yo uso esta metáfora que no es mía, que es la metáfora del barco. Un poco el barco sería la tecnología, el menor sería pues el que va a aprender a llevar este barco y las familias pues seríamos el faro que queda en tierra un poco y que ayuda a guiar, que guía en este proceso de llevar el barco, ¿vale? Primero sobre el menor. ¿Qué sabemos sobre los menores? Tanto la OMS como la APA, ¿no? Que es la Asociación de Pediatría Americana, han acotado una limitación horaria, sobre todo de contenido para menores, bastante laxa, porque hablan de 0-2 años. Aquí en Cataluña se hizo todo un documento liderado por Ana Ramis que hablaba de 0-3 años libre de pantallas, ¿no? Y es un poco la tendencia. Eso sí que hay evidencia de la afectación que tiene a nivel del neurodesarrollo de las pantallas en la primera etapa de la vida, ¿vale? Esto deberían estar libres de pantallas, no hace falta ninguna pantalla. Es decir, la pantalla no les va a aportar nada bueno en esta etapa, ¿vale? En cambio sí que tiene riesgos. Tiene riesgos a nivel pues, del desarrollo social, porque no se desarrollan de la misma manera cuando están con una pantalla delante. A nivel de lenguaje también practican menos el lenguaje. El juego no es el mismo cuando hay horas de pantalla, no tienen juego libre y simbólico, que es el que necesitan. Y a nivel psicomotor están más parados, están más inactivos. Por lo tanto, hay riesgos, no beneficios. Entonces, si ponemos pantallas, que lo sepamos, siempre tiene que ser tiempo muy limitado, acompañado de un adulto, vigilando mucho el contenido, nunca solos, ¿eh? Pero en realidad no está justificado. Deberíamos evitar las pantallas en momentos de espera, de salas de espera, de restaurantes, de todo esto, porque lo que sí que no estamos favoreciendo es el desarrollo neurológico de esas capacidades, ¿eh? Esto no es lo que necesita el menor y no lo dejamos que se acabe de desarrollar, ¿vale? Por lo tanto, esto sí que sabemos que no hace falta, ¿eh? 0,3. Se puede alargar 0,6. Yo creo que de aquí a poco estaremos diciendo lo mismo, 0,6, pero nadie lo está diciendo ahora todavía, ¿vale? En la etapa escolar, tampoco no es que te aporten nada las pantallas. Es verdad que hay aplicaciones y las pantallas se pueden usar para desarrollar capacidades cognitivas específicas, de hecho para la rehabilitación cognitiva en gente que tiene problemas de demencia o accidentes vasculares o lo que sea, se usan las pantallas como rehabilitación, se aporta cosas positivas. Los chicos que yo veo saben inglés, pero de una manera brutal, o sea, aporta cosas positivas las pantallas, no se trata de decir que no trae nada positivo, pero no, en esta etapa no nos aportan nada que no puedan conseguir de otra forma, o sea, que lo tengamos claro. Sí que nosotros hablamos de tener contacto con las pantallas en la etapa de primaria porque
seguramente a partir de los 12 van a tener un contacto más estrecho con las pantallas, que esto es lo que está pasando, que tienen móvil a partir de los 12, y es una etapa evolutiva en la que se deja mucho menos guiar y acompañar por nosotros. Entonces es un buen momento, no para que tengan móvil, pero para, si hay contacto con las pantallas, para que aprovechemos para trabajar todas las habilidades, que no hace falta que las trabajes directamente con pantallas, porque tú puedes trabajar el manejo del contenido, de la privacidad, el pensamiento crítico, el saber seleccionar la información, de dónde saco, ¿no?, las fuentes que son creíbles o no, todo este tipo de cosas, el pedir ayuda, el entender que nos vamos a equivocar y que estamos aquí, que es normal equivocarse, cometer errores, que vamos a acompañarte a solucionar este error. Estas son cosas básicas para el manejo de pantallas que les podemos ir enseñando en esta etapa. Importante tener en cuenta que a nivel cerebral, toda la parte de autocontrol y de impulsividad, de toma de decisiones, está en el lóbulo prefrontal. Esto está aquí, ¿vale? Es la parte que nos hace más humanos y nos diferencia del resto de mamíferos, la que tenemos más desarrollada, pero esta es la que madura de manera más tardía. Se habla que puede estar acabando de madurar sobre los 20, 25, 27 años este lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, quiere decir que, aunque yo vea, que a veces veo a chicos, ¿no?, pues que son más grandotes que yo, que corren más que yo, que tienen más fuerza que yo, quiere decir que algunas habilidades de su cerebro, de su córtex, están más desarrolladas que la mía, que a nivel de vocabulario pueden tener el mismo que yo. Este lóbulo frontal no está como el mío, ¿sí? Porque las capacidades cognitivas no se desarrollan de la misma manera, de una manera uniforme. Esta va por detrás, quiere decir que tienen otras habilidades muy potentes, pero esta, ¿vale?, está muy inmadura todavía. No son capaces de autorregularse, los menores. Yo, en redes, tampoco muchas veces, ¿vale? Pero los menores seguro que no son capaces de autorregularse, ¿sí? Por lo tanto, esto lo tenemos que saber, ¿vale? Tenemos que saber que este cerebro funciona así y que nos van a seguir necesitando cuando somos más mayores también, ¿vale? ¿Sí? Aunque ellos piensen que se pueden regular, que piensen que pueden tomar decisiones, ¿no?, y que tenemos que seguir enseñándoles, pero se hace necesario seguir los límites, mantener límites cuando son más mayores, y sobre todo vigilar mucho, mantener el equilibrio offline, online, y lo que os decía de mantener el vínculo, ¿vale? Priorizar igual el vínculo para que puedan recurrir a nosotros, ¿eh? Un poco la idea es esta, es ir haciendo pruebas de manera progresiva, como hacemos con otras cosas en la crianza. Yo pongo siempre el ejemplo de los cuchillos. O sea, yo no doy el cuchillo jamonero, ¿no? El primer cuchillo que das a tu hijo no es el jamón, ¿no? O sea, la mantega, hacemos pruebas, el otro, pues venga, ahora tallamos aquí, cosas fáciles, luego ya cosas más elaboradas, ¿no? Y vamos progresando. Si no, pues si veo que empiezo a hacer el burro con el cuchillo, pues con pantallas pasaría un poco lo mismo, ¿eh? Respecto a las pantallas, peligros que tienen, insisto, no todos son peligros, ¿eh? No quiero, cuidado, hay que salvarse de las pantallas, ¿no? No se trata de eso, pero sí que lo que vemos es que tienden a no dormir lo suficiente, se acuestan más tarde, van cansados al cole, ¿no? Y hay dificultades atencionales a nivel académico porque han dormido poco. Es decir, vigilemos pantallas en habitaciones. A veces incluso tienden a levantarse antes y saben que pueden acceder a las pantallas. Se pueden dar retrasos en el aprendizaje, en habilidades sociales, y disminución de otras actividades. Estamos viendo problemas con la obesidad, la vista, ¿no? Hoy hablaba con una compañera optometrista que realmente está viendo un aumento de miopías de manera generalizada. No hace falta tener una adicción para tener un problema, ¿no?, en este tipo, pero sí que estamos todos muy conectados, ¿eh? Y luego hay que tener en cuenta que las aplicaciones tienen componentes adictivos. Todas las aplicaciones tienen componentes adictivos, ¿sí? Entonces hay que seguir primero, seguir indicaciones que para mí son bastante insuficientes, estas indicaciones, está de Pages sobre la edad y se basa un poco en algunos temas de contenido, lo que podemos encontrar en los videojuegos, ¿no? Pues si hay contenido de violencia, sexual, lo que sea. Para mí esto es importante, ¿sí? Este nos avisa de algún componente de juego de azar, que yo creo que se está generalizando, bueno, no es que crea, que lo sé, que se está generalizando. Componentes de juego de azar en los videojuegos, están súper normalizados, no solo de aspectos ruleta, que a veces hay aspectos de máquina de tragaperras, pero todas las que son las lootbox y todo esto, y mete mucho componente de juego de azar, que es súper adictivo y nos da problemas un poco de edad más adulta, ¿vale? Entonces, luego lo que también hay
son... esto lo hablábamos con una profesora de la universidad que vino cuando sus hijos eran un poquito más mayores y empezó a ver que ella lo que era programadora de videojuegos, lo que enseñaba era esto en la universidad. Y no le gustó la actitud que tenían sus hijos delante de esto. Entonces, preocupada, lo habló con los compañeros y los compañeros no tuvo la respuesta que esperaba. Le dijeron, pues bueno, que los cuchillos también pueden ser peligrosos y no se pone un cartel ni se limitan los cuchillos, ¿no?, de venta y todo esto, pues que cada uno use el cuchillo como piense. Pero sí que sabemos, si escucháis cosas, se sabe que lo que intentan, ¿no?, estas aplicaciones es que estemos el máximo de horas conectados, ¿no? Y esto lo hacen usando algunas características psicológicas humanas que conocemos y que en psicología se aprenden, ¿no?, como el refuerzo positivo intermitente, que es el que se usa en las máquinas tragaperras, pero hay muchísimos más. El hecho de que, por ejemplo, cuando yo era, ¿no?, pequeña, estaba el Tetris y cosas así, que tú pausabas el juego y ahora los juegos no se pueden pausar en su gran mayoría, esto favorece que yo tenga que acabar esa partida, ¿no? Es como un mundo paralelo, alternativo 24/7, hay que estar y si no estás te lo pierdes y los humanos, sobre todo los adolescentes, temen perderse cosas importantes, significativas, o sea, esto hace que estén como muy pendientes, esto pasa en las redes también. Pero bueno, ¿qué pasa en Netflix? En Netflix, si tú no tocas nada, se pone en marcha el siguiente capítulo, ¿no?, de manera inmediata, o sea, no tienes que hacer nada. Y esto es un poco porque los humanos, delante de una decisión, tomamos normalmente la que supone menos esfuerzo. Esto lo saben y lo hacen así. No pone que tú tengas que hacer al play, porque veríamos ese capítulo que dices, ay, no, que se me hace tarde, lo acabas viendo porque se te pone solo, ¿vale? Eso es lo que... Y así funcionan todas las aplicaciones, ¿eh? Esto es altamente conocido y esto es lo que un poco trabajamos en las visitas también, que los menores también lo conozcan. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero bueno, que habría muchos, ¿eh? Bueno. ¿Qué podemos hacer entonces en relación a las pantallas de las familias? Pues destinar tiempo a hacer otras cosas de manera conjunta, saber que la pantalla no tiene por qué ser siempre una actividad en solitario, ¿no?, que hay más modos de usar la pantalla, crear zonas en casa libres de tecnología. Nosotros siempre hablamos de preservar mucho las comidas, sobre todo con los adolescentes, que es el tiempo que nos queda muchas veces, la cena, ¿no?, de todo el día estamos haciendo cosas, pues ese ratito preservarlo de pantallas, o sea, no del móvil, de tele, ¿no?, de pantallas en general, ¿eh? Revisar la adecuación de las aplicaciones que usan, porque muchas veces acabamos no sabiendo ni lo que usan nuestros hijos, ¿no? Y cada día, yo cada día descubro cosas nuevas, o sea, y venga, y estoy 7 horas al día escuchando cosas de estas y cada día descubro cosas nuevas, ¿vale? O sea que esto va rápido, hay que estar un poco atentos, ¿eh? ¿Sí? Venga. Esto en Internet encontráis muchos recursos para el manejo de pantallas para las familias. Tenemos el típico contrato de cuando se entrega el móvil. Es importante tener en cuenta que el móvil no es te lo compro y es tuyo y ya está, es tu intimidad, como algunas familias me han dicho. ¿Cómo voy a mirar si es su intimidad, ¿no? ¿Cómo voy a mirarle lo que hace en el móvil? ¿Sí? Bueno, yo qué sé, quiero decir, igual tú has mirado un poco por dónde van o quieres saber cuando están en la calle, quieres saber con quién van o dónde van o hueles a ver si han fumado, ¿no? O mira los ojos a ver cómo viene. Ostras, ¿no? Forma parte de la intimidad. Bueno, yo qué sé, igual podemos debatir sobre eso, ¿vale? Pero un contrato sabiendo muy bien cuál va a ser este uso y de manera progresiva y, bueno, hay muchos recursos más, ¿eh? O sea, que aquí os pongo. El tema del control parental también es algo que sí que os diría que el control parental como aplicación o como recurso no debería ser la única manera de control parental. Se lo saltan muchos, no diré todos, por no generalizar, pero la mayoría sabe saltárselo, por lo menos los que yo veo, los chavales que yo veo, pero no debería ser lo único. No dejemos a una máquina la responsabilidad, ¿no?, de gestionar esto. ¿Vale? Y un poco entrando sobre lo que a mí me interesa, que somos nosotros, ¿vale? Que yo creo que es donde pongo el foco. No sé si os habéis fijado un poco en la primera imagen que os he puesto de las diapos, ¿vale? Expresamente he buscado adultos mirando móviles, ¿vale? Porque primero que es donde está el foco y es lo que más podemos hacer nosotras, ¿eh? O sea, más que lo que puedo hacer con mis hijas, es lo que yo puedo hacer casi conmigo misma, ¿vale? Nos encontramos familias que tienen esta actitud de, pues es lo que os decía, que esto es el futuro, ¿no?, y hay que estar al día, y esto tiene muchas cosas positivas, ¿no?, y muy implicadas con la tecnología, y unas casas muy tecnológicas, y gente que al revés, es que esto es una tontería, yo no sé, esto es perder el tiempo, yo no tengo ni Instagram porque a mí esto no me gusta.
los dos extremos entendéis que no nos van a favorecer un poco, ¿no? O sea, es decir, lo que decíamos antes, para ellos es algo útil, que forma parte de su día a día, que les atrae, o sea, que hay que tener una actitud determinada, ¿vale? ¿Qué más? Esto es lo que... yo creo que para mí esto es lo principal, ¿vale? Para mí esto es lo principal. Vamos a ver, porque de verdad que tenemos una facilidad para saber lo que... Hostia, me preocupa esto, porque hace esto y esto lo otro, y si esto lo hiciese así, le iría mejor, porque esto se nos da bastante bien, ¿vale? Ahora, cuando esto hay que hacerlo para aquí, nos cuesta un poco más en general, ¿vale? Entonces, vamos a ver, obsérvate, vamos a ver de manera sincera qué uso hacemos, pero no solo de la tecnología. ¿Qué pasa cuando yo me cabreo, cuando estoy triste, cuando tengo un mal día, cuando estoy agobiada, ¿no? ¿Qué hago yo con eso? Porque al final somos modelos, ¿no? Y no es lo que hablamos, y menos con adolescentes, no, pues esto no nos sirve, es lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Sí, he hablado con menores y me dice, es que no quieren que esté en la habitación jugando, pero es que están en el comedor tirados en el sofá viendo la tele, ¿no? O he preguntado a las familias, bueno, ¿y qué hacéis el fin de semana, no? No, porque queremos que salga, porque hace pocas cosas. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Estáis en algún grupo de algo? ¿Hacéis alguna cosa? ¿O que os gusta ir a algún...? Es que nosotros somos muy familiares, ¿sabes? Somos... muy familiares. O sea, os salís de casa, ¿no? Entonces, bueno, estáis pidiendo una cosa a vuestro hijo que vosotros no estáis haciendo. ¿Vale? ¿Cómo es esta comunicación familiar? O sea, ¿cuántas veces le habéis explicado cosas a vuestros hijos? Es que no me explica nada. Que ya forma parte de las características evolutivas del menor, pero ¿cómo es la comunicación familiar en casa? ¿Qué pasa cuando la lía parda a vuestro hijo? ¿Qué hacéis? ¿No? ¿Qué pasa con esta comunicación? Esto es importante porque, claro, si cuando la lía, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, tu hijo no es tonto, pues no te explica las cosas, lógicamente, ¿vale? Es que me dice mentiras. Vamos a ver, ¿por qué dice mentiras? ¿Sí? Entonces, yo creo, antes de todo eso, hay que revisarse estas cosas, porque... Y esto lo dicen, pero es que lo pillan todo, pero rápido. O sea, la coherencia, o sea, esto que os decía, ¿no? El uso que, pero es que me estás pidiendo y tú no. Y es que no, y yo lo veo, y me dices que es del trabajo, que estás mandando mails. Y esto lo ven rápido, ¿eh? Entonces, vamos a ver, ya no solo por poderles rebatir o que no tengan nada que echarnos en cara, es que hay que ser un poco honestos. O sea, ¿somos capaces de hacer lo que les pedimos que hagan ellos? Pues igual no, pues igual hay que rebajar expectativas, simplemente, no sé, igual no hace falta que seamos todos súper, ¿no? Súper papá, súper mamá, súper críos, pues yo qué sé, igual hay que rebajar expectativas, no sé, pero hay que mirarse un poco esto. Otra cosa que es importante es entender que la tecnología es un poco como el resto de cosas que estamos acostumbrados a hacer en la crianza de nuestros menores, ¿vale? Porque a veces es que esto da como miedo, porque no sé de qué va, es que yo no entiendo y no sé qué hacen y si está hablando con alguien y si está haciendo fotos desnuda, entonces da como miedo. Bueno, pues si te da miedo será difícil que actúes, ¿vale? Porque lo que nos da miedo tendemos a hacernos un poco de lío. Bueno, pues simplemente hay que pensar qué es lo que tú quieres para tu menor, que no decida la prisa, la inseguridad, ¿no? La acción rápida y que no decida a lo mejor el entorno inmediato, porque hay mucha presión social, ¿eh? Entonces, pues sí que igual habría que decir, vamos a ver, qué es lo que yo quiero, aplicar el sentido que yo uso para otras actividades y pasarlo a las pantallas, ¿vale? Sobre el autocontrol, yo os decía antes, esto no está desarrollado, ¿vale? El mío, yo tengo más de 27 años, el mío está desarrollado, no tengo una adicción. Y yo os vengo a explicar mi historia con las ensaimadas, porque a mí los videojuegos no me tiran mucho, pero las ensaimadas del hospital sí, porque están muy buenas, ¿vale? Y yo me propongo no comer ultraprocesados cada semana, pero yo llego al hospital y fallo muchas veces, ¿vale? De mi propuesta, ¿sí? Y cuando yo explico esto, o explico a muchas familias, ostras, ¿cuántas veces te has propuesto ir al gimnasio, ¿no? Y luego has perdido ese hábito, o te has propuesto un cambio de alimentación y no lo has hecho, y, pues sí, vale, vamos a ver, pues todos tenemos dificultades en el autocontrol, todos y todas, ¿vale? Entonces, vamos a rebajar expectativas porque estos menores no pueden, y más cuando les pedimos una cosa que ellos ni entienden ni comparten con nosotros muchas veces. Entonces, hay que asumir que como adultos tenemos que limitar,
que no les podemos pedir a ellos que hagan eso. Si yo pongo estas ensaimaditas tan buenas en la mesa de mi cocina y les digo a mis hijas, coger cada una, y ya está, pero dejar el resto, y yo me voy, yo cuando venga no hay ensaimadas en la mesa de la cocina, es que no va a haber ensaimadas, ¿vale? Pero yo no puedo meterles la bronca por eso, que es lo que yo veo cada día, que se les mete la bronca por algo que no están preparados para hacer. Ostras, pues reparte una ensaimada y guarda las otras, o no compres ensaimadas, ¿sabes? O compra las justitas, pero asume la responsabilidad como adulto, ¿vale? Es que se quejan, ya. Es que esto viene del pack, se quejan, ¿vale? Se quejan, ¿sí? Y es que el otro va a hacer, y es que el otro puede, y va a ser así. Y es como la sensación de un poco de ir a contracorriente. Si es lo que queremos hacer, vamos a ver, si no, pues que cada uno haga lo que quiera, pero que asumamos que igual no es fácil. Yo llego con la fruta, la merienda, no, al cole, y mi hija se tira por el suelo, porque la otra está comiéndose un bollicao. Pues hoy toca fruta, cariño, o sea, es fruta, ¿vale? Pues te aguantas la queja, es lo que hay, no voy a comprar bollicaos para que no se queje, ¿eh? Vale, importante también intentar interesarnos por lo que están haciendo. No hace falta estar a la última de todo, pero bueno, un poco lo que le gusta a tu hijo o hija, lo que hace, por dónde se mueve, las cosas que hay, porque si no, lo que pasa es que si no nos enteramos o no mostramos interés, ya no nos explican, entonces eso nos distancia porque es su foco de interés principal, entonces, ay, que mi madre no se entera de nada. Entonces, si tú no te enteras, encima hablas desde el miedo. Ay, pero a ver si, no estarás hablando con adultos, no estarás hablando con desconocidos, ¿eh? Y entonces, si no sabemos de qué va todo esto, ¿cómo les vamos a enseñar a manejar esto? ¿Vale? Y esto es lo que más me preocupa a mí, que es que si pasa algo no vienen a decirnos nada, ¿vale? Entonces, un poco como lo que a mí me gustaría que llegase es que los límites son necesarios. Generan, o sea, los límites nos quitan estrés. O sea, cuando tú tienes todas las opciones del mundo por hacer, esto es estresante. Cuando tú acabas la ESO y tienes que decidir, esto es estresante. Cuando tú acabas la universidad y tienes que ir pagando, esto es estresante. Cuando te echan del trabajo o cambian de trabajo, esto es estresante. O sea, todas las opciones del mundo son estresantes. Si limitamos, ayudamos a que ese cerebro no esté tan estresado. No hay que dejarles decidir tanto. Lo dice alguien que sus hijas escogen la ropa dolorosa. O sea, a ver si me entendéis. Hay que limitar, hay que ver qué limito. No hay que limitarlo todo, pero hay que ver qué limito. Eso es importante, no pasa nada por limitar. Ahora, los límites son necesarios, pero no son suficientes. No vale ser policía y ya, ¿vale? Hay que limitar, pero hay que acompañar con todo lo que decíamos. Si este menor hemos tenido ocio en familia, diverso, activo, proactivo, de todas maneras, tenemos mucho menos riesgo cuando llega la etapa de la adolescencia a que pasen cosas. ¿Le libras? No le libras, o sea, no va así, pero tenemos menos riesgo, ¿sí? ¿Me o qué? Estáis muy callados. ¿Le doy algo? Vale. No, una mica, os quería explicar cómo lo que hacemos nosotros en las visitas. Cuando viene la gente, vienen con situaciones delicadas y eso, un poco el deseo, lo que piden las familias es esto, ¿vale? Mi expectativa es, yo no quiero que no tenga pantallas, yo lo que quiero es que se regule, o sea, que haga los deberes y que luego pues esté un rato con las pantallas, que venga a cenar o que ponga la mesa, pero no, y luego pues se acueste, esté un ratito, pero que luego lo deje y se vaya a dormir. Claro que sí. O sea, estàs superbé. Superbé. Molt bé. Pero esto no lo han conseguido, ¿vale? Pero digo, yo pienso para mí, digo, yo esto, ni yo, no con pantallas, las mías son pequeñas, pero ni yo tampoco, ¿eh? Entonces, claro, tenemos que ir para abajo un poco, ¿sí? Porque es posible que eso tarde mucho en ocurrir, ¿sí? Depende del menor, hay criaturas que van rápido, pero depende del menor. Entonces, ¿qué pasa? La idea es limitar. La limitación puede ser de tipo de aplicaciones, puede ser de tiempo, puede ser de espacios, puede ser de dispositivos, puede ser de muchas cosas las limitaciones, pero tendría que haber una limitación. ¿Qué pasa? Que cuando, que esto no sé si será el caso de alguno de vosotros, pero cuando ya hemos hecho el paso, ya tienen móvil, ya llevamos un par de añitos así, esto está como muy descontrolado muchas veces. Y volver, digamos, a coger la cuerda y traerla para aquí cuesta, es una pelea, ¿vale? Es una pelea. Es una pelea
que se puede tener igual, que hayamos cedido y que nos hayamos dado cuenta que esto no nos funciona, no significa que no se puedan dar pasos para atrás. Quitar el acceso a las pantallas, la retirada absoluta, nosotros nos lo pensamos mucho. Primero porque es gente que normalmente tiene déficits de habilidades sociales, o son muy tímidos o tienen pocas amistades presenciales, entonces les estás limitando mucho su vida social, mucho, ¿vale? Y mucho también porque a veces las familias no están muy dispuestas a hacer este paso. Y yo me quedo en el despacho, quiero decir que esto no, al final es en los domicilios. Entonces, esto tenéis que tener en cuenta que no siempre está recomendado. Por ejemplo, si hay depresión, no se recomienda esto. Se ha visto que hay un empeoramiento de la depresión, ¿vale? O sea que no es tan fácil hacer este movimiento, no es eso de 2 más 2. ¿Qué cosas propongo yo en las visitas? Mira, yo les digo, mira, a mí se me ocurren 2 caminos. Uno, oye, limitamos. Si no respondes a la limitación, se retiran pantallas. Hacemos limpio y vamos reincorporando. Si todo va bien, vamos viendo, ¿no?, cómo va el manejo. Esto es más rápido, genera más conflicto. ¿Sí? El vínculo con el paciente a mí es fatal, con los padres es fatal, ¿no? Nos genera mucho lío. Otra opción, ir despacito, ¿sí? Ir limitando mucho menos, por lo positivo, reforzando, ofreciendo actividades, hablando de otros aspectos, de cómo está, ¿no?, de estado de ánimo, de ansiedad, e ir haciendo así. Mejora mucho el vínculo, ¿no? Pero es muy lento y a veces no se puede hacer. Estas serían como las 2 opciones que nosotros planteamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos plantear las familias si ya no tenemos un menor que está haciendo un uso importante de pantallas? ¿Qué podemos hacer con esto, ¿no? Bueno, pues entender, o sea, explicar los motivos por los que hago este cambio. No es un castigo, no es que te has pasado, no te controlas y entonces te voy a castigar con esto, ¿no? Es que no, asumo que no te puedes controlar y entonces veo que esto que está pasando con mi hijo no me gusta y voy a hacer cambios. ¿Vale? Este sería un poco el argumento a explicar. Sería interesante poder llegar a acuerdos. ¿Vale? A veces decimos consenso y no es consenso, es lo que lo deciden las familias. Yo digo intentar llegar a acuerdos preguntando, pues, oye, ¿dónde están sus prioridades dentro de las pantallas? A veces es que a las 8 de la tarde se da el torneo o es que he quedado por esta hora porque es cuando mis amigos, bueno, pues igual podemos, ¿no?, ceder por ahí, por otro lado no. Tener en cuenta su prioridad en eso y yo creo que es importante lo de los acuerdos para favorecer la convivencia y mejorar el vínculo, que esto al final lo que, bueno, queremos preservar. Si son objetivos paulatinos, mejor, que es uno lo que intenta cuando genera nuevos hábitos, es hacer pequeños cambios y mantenerlos en el tiempo. No se vale que estés una semana, pum, con la comida, ¿no?, perfecta, con el ejercicio perfecto, no se vale. Lo que vale es que hagas pequeños cambios y los mantengas en el tiempo. Hay que tener en cuenta la edad a la hora de hacer estos cambios y volver a instaurar o revisar las rutinas que tenemos, ¿vale? Porque normalmente las alteran bastante del sueño, la alimentación y todo esto, pues revisar un poco esto. A veces es útil esto, tener objetos para cada cosa, el reloj, el despertador, porque entonces no es que yo uso el despertador, el móvil para despertarme, entonces lo tengo allí, claro, lo pongo, entonces lo miro, y entonces alarga mucho, cosas así. O voy a mirar la hora, miro el móvil y ya, ¿no? Destinar espacios sin pantallas, pues alguna cosa en familia, lo que decíamos, a veces pues algún rato del fin de semana o hacer algo que sabemos que les puede gustar y que les motiva. Intentar no potenciar el multitasking, ¿vale?, sino que cada cosa una vez. Puede ser una sola pantalla mejor. A veces estamos viendo un capítulo y están con el móvil, esto también lo hacemos los adultos. Vale, pues esta disgregación de la atención, no estar presente, ¿no?, en el momento, esto no nos viene bien a nadie. Entonces, si lo podemos ir trabajando, como mejor. Si estoy viendo un capítulo, pues veo un capítulo. Pero es que ya no aguantan muchas veces ni un capítulo viendo sin hacer nada, ¿vale? Hay que ir a trabajar esto también. Intentar que revisen todo esto, o lo podemos hacer nosotros también, del minimalismo digital, ¿no?, y quitarnos las cosas inútiles, lo que sabemos que nos perjudica, revisar lo que no nos va bien, lo que no, del contenido también, a quién sigo, ¿no? Y buscar ofrecer mucho actividades alternativas. Sobre todo en momentos que estamos potenciando la desconexión, porque a veces no están acostumbrados y se agobian más. No es que no podemos
dejarlos que se aburran, ¿eh? Es sobre todo en este momento de acompañamiento en los cambios en las rutinas familiares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos, esto es, ¿no? Es importante, como decía, valorar si hay algo más, si hay comorbilidades psiquiátricas y qué motivos les llevan a jugar. Muchas veces te explican qué es esto, que es estoy tan mal que cuando no estoy mal cuando juego porque entonces no pienso, es que ahí me relaciono solo en redes o por videojuegos. Esto nos determina mucho la intervención que haremos, ¿sí? No es lo mismo jugar, es que me das subidón, no es lo mismo jugar por el subidón que jugar para evitar el malestar. Hay que tener en cuenta esto para intervenir, ¿eh? Y luego tenemos en cuenta también pues, qué entorno determinado tiene esa persona, qué tipo de ocio hay en su municipio, en su barrio, qué oportunidades hay reales, cómo es esta familia, ¿eh? Y luego lo que os comentaba, que aquí viene entre paréntesis, esto es muy cutre, como perspectiva de género, ponerlo entre paréntesis al final, es bastante cutre, ¿eh? Hay que tener en cuenta el género también, ¿vale? Venga, para acabar, porque me gustaría que pudiésemos hablar un poquito, importante para las familias prevenir es informar de los riesgos, beneficios, es promover otros hábitos, es exigir también a las autoridades algunas responsabilidades y educar en el uso de pantallas. Sobre todo, tener en cuenta que no hay varitas mágicas. Cuando a mí me piden este autocontrol, esto yo no tengo manera de hacerlo, pero que sí, que lo que hacemos en el resto de áreas de la vida de nuestros hijos e hijas funciona de manera muy similar. No usar la tecnología como chupete emocional, que esto sí que sabemos que es delito, es fatal, nos viene fatal, ¿vale? Luego no regulan bien. Hay que hacer otras actividades, límites, ¿vale? Educar en la privacidad y en los riesgos y recordar esto, que se equivocarán, que cometerán errores y forma parte de todo el proceso de aprendizaje, que cuando uno empieza a caminar se tiene que caer muchas veces y esto no le metemos bronca por caerse al crío. Pues cuando en relación a pantallas pasa igual, es normal que, ay, he hablado con o he hecho una cosa, bueno, pues no, ¿sabes? De manera cómo lo arreglamos, damos estrategias, pero no criminalicemos de esto porque entonces se bloquea mucho, ¿eh? Y detectar si hay señales de alarma sí que habría que hacer una consulta, ¿de acuerdo? Porque como veis la intervención, si hay patología, es importante, no se soluciona solo normalmente y puede ir a peor. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el correo también por si tenéis alguna consulta más personal o particular, ¿eh? O algo así, pues si me queréis decir algo.